Buenas tardes desde la Escuela de Formación Sociopolítica y Cristiana. Hoy tenemos una nueva sesión de trabajo que vamos a plantear el tema, no digo el problema, el tema entusiasmante de la paz. La paz vista desde el día a día y la paz vista desde los grandes proyectos. En este sentido hablaremos en términos de la Fratelli Tutti, se hablará de la artesanía de la paz en el día a día y la arquitectura de la paz en los grandes proyectos que mueven el mundo. Tenemos con nosotros a Margarita Ramos Quintana. Margarita es una vieja amiga de la casa, que ha estado con nosotros más veces, era muy amiga de Pepe, mía de rebote, porque era de verdad muy amiga de Pepe, y yo creo que ahora mismo ya es amiga de toda la escuela, porque es la segunda o tercera vez que interviene con nosotros. Margarita nació en Teror, pero su vida familiar y laboral se ha desarrollado en la vida. En cuya universidad es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde el año 2000. Docente, investigadora, el currículum de Margarita lo voy a aportar mucho porque es inmenso, maravilloso, inmenso. Ha dirigido numerosos trabajos, tesis doctorales, ha publicado varios libros, numerosos artículos a lo largo de su vida académica y además ha desempeñado cargos y responsabilidades dentro de la vida social y dentro de la vida política. Es muy reciente, fue director del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Laguna. Tema de la igualdad de las mujeres ante el trabajo, que Margarita ha cultivado mucho en todos los años de docencia. Ha sido invitada a universidades españolas y extranjeras. Ha trabajado fuera y dentro del país. E incluso ha sido asistente, colaboradora y promotora también, junto con la OIT, del Simposio Iberoamericano. En el Simposio Iberoamericano de la OIT al que me refiero, muy reciente además, se trataba el tema de la igualdad de género, y de esta manera se contó con algunas intervenciones muy interesantes, entre otras la de Margarita. Margarita, además de su tesis doctoral, es experta en migraciones internacionales, derecho español e internacional. Por supuesto, en materia laboral, que es su tema, pero también en política social y económica. Y es asesora, no sé si lo es todavía, que nunca mencionó, Margarita me lo necesita, del gobierno en sus relaciones con Europa y África, para quien realiza dictámenes especializados en estas áreas. En el año 2022 recibió un premio, un interesante reconocimiento del Cabildo de Chile por su trabajo ante la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, lo cual es muy importante para su persona y para nosotros también. En una intervención anterior de Margarita, en esta escuela, nos confesó que se inclinó por estudiar Derecho porque sabía que en esta profesión podía hacer el bien a muchas personas. Hace pocos días, un compañero suyo de la universidad, muy trabajadora, muy colaboradora y sobre todo activa. Sus aportaciones al campo del derecho son muchas. Publicaciones, como decía antes, que han marcado, que ha publicado en revistas internacionales, en revistas de ámbito español, de carácter científico, es decir, su trabajo de investigación y su etapa laboral en La Laguna ha sido enormemente productiva. Hoy está en la escuela para hablarnos de la arquitectura y la artesanía de la paz, en expresión de la Fratelli Tutti. En una entrevista que hizo para Noticias Obreras estos días, Margarita insistía en la necesidad de que trabajásemos juntos en este área de la paz, aunque tengamos opiniones diversas, enfoques diferentes, diversidad de culturas y expresiones, porque en realidad, afirmaba ella, la diversidad nos enriquece. Con ella vamos a entrar hoy en la dimensión artesanal y global de la construcción de la paz. Esa artesanía nos lleva a enfocar nuestras respuestas diarias ante los conflictos y la convivencia, no desde la confrontación,
sino desde el entendimiento, aceptando a los otros como son en su diversidad, sin violencia ni agresividad. Nuestras respuestas a los conflictos tienen que ser dialogantes, nunca agresivas. Pero es necesaria también la arquitectura de la paz, es decir, que los grandes proyectos de paz, de la paz en el mundo, también se organicen, también se realicen, también se hagan públicos y también los gobiernos y los que manejan el poder se hagan enormemente responsables de esto que hoy amenaza a toda la humanidad. Los pueblos necesitan paz, las familias necesitan paz, la convivencia necesita paz, pero no es un don gratuito que nos llega de arriba. Es algo que hay que construir, hay que trabajar día a día y hay que exigir a los que nos gobiernan. Sin más, Margarita, la escuela es tuya. Todo para ti esta tarde y muchísimas gracias de antemano por todo el servicio que nos vas a prestar. Muchas gracias, querida Isabel, querida Isa, por esta presentación tan amable y tan generosa con respecto a mi persona y mi trayectoria. Soy yo la que está verdaderamente agradecida de esta invitación y de poder seguir compartiendo con ustedes pues, experiencias y la trayectoria misma de la vida. Un saludo muy cordial a queridos amigos. Ahí veo a Juan Barreto y a Carmen, que hace tiempo que no los había saludado. Aunque viven aquí en la misma isla, pero a veces nos vemos menos que si viviéramos en islas diferentes. Y en fin, y a Elena, y a Fausto, en fin, a todos, a Lizardo, a Juan Nebot, y las personas que están ahí de forma presencial. Cuando Isa me llamó para invitarme a participar este año en el curso de formación de ISTIC, ¿no? Hablamos del tema y creo que cambié a este tema en vez de otro que ella inicialmente me propuso. Y luego me he dado cuenta de que, a ver, sinceramente creo que es un tema que me queda muy grande. Esta tarde comentaba aquí con unos compañeros que iba a hablar sobre esto y ellos mismos abrían los ojos como diciendo, ¿tú vas a hablar de ese tema? No es fácil. Y algo que les quiero decir por adelantado es que yo no sé si habré acertado con el enfoque que le he dado a esta charla, porque la he centrado así. He cogido la encíclica y he dicho, vamos a ver qué hay ahí dentro, ¿no? ¿Qué enfoque, qué dimensión, ¿no? Cómo está contextualizada la paz en la encíclica Fratelli Tutti, que Isa me dijo, tratamos de contextualizar los temas en el marco de esta encíclica, ¿no? Y bueno, yo les voy a compartir lo que he podido deducir en una interpretación inicial de esos textos, pero ya les digo, con una gran dosis de humildad, porque seguramente entre ustedes hay personas que están muchísimo más cualificadas que yo para entrar en el texto, nada más y nada menos que de una encíclica y hacer, digamos, una valoración o una interpretación acerca de qué nos sugieren esos textos que hay ahí incorporados. Bueno, vamos a ver si puedo darle al avance de la diapositiva de una manera ágil. Ahí. Bueno, entramos en el pórtico, ¿no?, de Fratelli Tutti, que es una encíclica centrada en la fraternidad universal. Y esto que el Papa Francisco ha llamado la amistad social. Como su propio nombre indica, Fratelli Tutti hace que toda la construcción de lo que hay ahí en ese texto
de izquierda a derecha, vertical o horizontal, la lectura que se haga, está muy centrada en cómo construir una fraternidad universal, ¿no? Y ahí en el preámbulo, en el párrafo segundo, hay una frase, ¿no? Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos, ¿no? Esto me ha llevado a preguntarme si caminar cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de esos que se llaman descartados, de los últimos, eso en realidad constituye la base de la paz. O sea, es imprescindible construir la paz caminando cerca de los vulnerables. Y ya desde el plano personal, la paz está condicionada por nuestras actitudes personales más básicas y más elementales de compasión y misericordia hacia los demás, especialmente hacia aquellos que carecen de voz, que están excluidos, que están fuera del sistema. Hay una afirmación en la encíclica que habla del deseo de dominio, ¿no? Y lo traigo de este párrafo 4 del preámbulo de la encíclica. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, estamos ahí hablando del siglo XII, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco de Asís acogió la verdadera paz en su interior. Se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás. Se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. El deseo de dominio. ¿Dónde encontramos nosotros manifestaciones del deseo de dominio? Creemos que el deseo de dominio y sus manifestaciones está en el ámbito de lo público, son públicas, o por el contrario, ese deseo de dominio también forma parte de nuestro mundo privado, son manifestaciones privadas, son manifestaciones de carácter colectivo, podemos decir que son los otros, que son los demás, que son las instancias públicas, o son también manifestaciones de dominio de carácter individual que nosotros practicamos en nuestra vida cotidiana y en nuestro propio proyecto de vida. Son manifestaciones de deseo de dominio de carácter externo, o también ese deseo de dominio forma parte de nuestro bagaje personal, ¿no? Son deseos de dominio que tenemos en nuestros comportamientos y conductas con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro entorno. Son manifestaciones de deseo de dominar propias o son solo ajenas. Creo que podríamos hacernos todas esas preguntas, pero sí querría insistir en que el deseo de dominio en sí mismo constituye una auténtica forma de agresión y de violencia. Por tanto, hemos de estar muy atentos a cómo funciona sutilmente el deseo de dominio en las comunidades, en los grupos en que nos integramos, en nuestras relaciones interpersonales con los demás, en el ejercicio del poder político, del poder económico, del poder social. De manera que probablemente el deseo de dominio sea el origen último, la causa última de los conflictos humanos. La encíclica, como ustedes perfectamente saben, está estructurada en 8 capítulos. Desde luego es en el capítulo 7 donde parece que el discurso papal se centra en el tema de esta ponencia, eso que él muy acertadamente ha llamado la arquitectura y la artesanía de la paz. Pero también hay otros pasajes especialmente significativos que se refieren a la paz y se encuentran
dispersos, incluidos en otros capítulos, y a algunos de esos pasajes vamos a prestar un momento inicial de atención antes de irnos verdaderamente al capítulo 7, que es donde está centrado todo el conjunto de aportaciones sobre la paz. Por ejemplo, en el capítulo 1, donde se habla de las amenazas de la paz, se habla de las sombras que se ciernen sobre un mundo cerrado como el que estamos viviendo en el momento actual, o las tendencias del mundo actual. En primer lugar, se habla de derechos humanos universales, pero que no llegan a todos. Y esta es una realidad. A pesar de que hay una proclamación universal de los derechos humanos, la Convención de Derechos Humanos del año 1948 de Naciones Unidas, que comienza diciendo todos los seres nacen libres e iguales en dignidad, lo cierto es que las decisiones políticas, las decisiones que rigen la vida de los pueblos no han conseguido hasta ahora que esos derechos que se consideran inherentes a la dignidad humana hayan llegado efectivamente a todos los territorios, a todas las zonas del planeta, a todas las personas, a todos los colectivos y grupos sociales. Y de hecho, la encíclica designa algunos colectivos y grupos sociales como el de las mujeres, las personas que padecen esclavitud o la trata de personas, como colectivos especialmente vulnerables porque no son destinatarios reales de esos derechos, no son sujetos de derechos de manera efectiva. En segundo lugar, ahí en ese capítulo 1 se trabaja mucho con la idea del conflicto y del miedo. Y se señala que la soledad que viven muchísimos seres humanos, los miedos y la percepción de inseguridad, de desconfianza de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema, constituyen verdaderas amenazas para la paz. Vivir en soledad, en situación de abandono, no sentir confianza, no sentirse inspirados por la confianza, sino padecer miedo, que el miedo realmente, según dice alguna de la literatura psicológica más moderna, el miedo es realmente el obstáculo mayor para poder expresar amor, ¿no? El miedo, la culpa, todos esos sentimientos que hacen que nos encerremos en nosotros mismos, la inseguridad, la falta de confianza, la percepción del abandono, constituyen amenazas para una paz real y efectiva. Y luego esa alusión a la dignidad humana, pero sobre todo la dignidad humana en las fronteras, el mundo de las migraciones. Antes decía Isa que sí, que cuando yo era jovencita, pues realicé mis primeros estudios universitarios, la tesis doctoral sobre el trabajo de los extranjeros y el mundo de las migraciones. La encíclica viene a decir que una persona y un pueblo solamente pueden llegar a ser fecundos si saben integrar, incorporar creativamente en su interior la apertura a los otros. Y en gran medida el problema que tenemos en el mundo actual con el rechazo a las migraciones tiene que ver con una contradicción enorme que estamos padeciendo. Y es que cuando a finales de los años 80 el pensamiento neoliberal decidió romper las fronteras de los estados-nación para crear eso que ahora llamamos la globalización económica, no tomó conciencia de que crear una globalización económica, una libre circulación de capitales y de mercancías y de bienes a lo largo y ancho del mundo global, eso también iba a implicar desplazamientos de personas, desplazamientos masivos, migraciones laborales, porque la gente va donde hay empleo, donde hay desarrollo, donde hay crecimiento. La gente se mueve y va a aquellas zonas del planeta donde hay trabajo, oportunidades de crear un proyecto de vida. Y esto no se ha asimilado. Se ha liberado el desplazamiento de los capitales,
de las mercancías, hoy podemos comprar algo que se vende en Tokio, hoy podemos conectarnos con una persona que está desarrollando un proyecto en Nueva York, pero lo que no se ha conseguido es reconocer en el catálogo de los derechos humanos el derecho a entrar en otro país y el derecho a asentarse en otro país. Toda la legislación internacional en materia de migraciones está plagada de obstáculos, ¿no?, de cierre de fronteras. Hay, por tanto, y yo creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo ahora mismo en un contexto de violencia, ¿no? La percepción que tenemos de la agresividad sin pudor de la que habla la encíclica. Formas insólitas de agresividad, de insultos, de maltratos, de descalificaciones, latigazos verbales encaminados a destrozar la figura del otro. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver diariamente, nada más con poner las noticias y ver cuál es el comportamiento de la clase política. ¿Cuáles son los choques políticos? Pues no son confrontaciones de carácter ideológico, no son opciones políticas que tratan de encontrar camino proponiendo opciones y modelos diferentes de construcción de una sociedad, de una economía, de un desarrollo de la política para la mejor vida y el mejor bienestar de los pueblos, sino ya es una violencia gratuita y estamos inmersos viviendo en ese entorno de percepción muy cercana de la violencia. En el capítulo 5, la mejor política y la paz social, así hay una llamada en estos términos en el capítulo 5 acerca de cómo construir la mejor política, cómo emprender el camino de la paz social. Y aquí me parece muy importante algo que señala sin ambajes el Papa Francisco: el poder del mercado, el poder económico. El mercado, dice la encíclica, por sí solo no resuelve todo. La creencia de que la oferta y la demanda tienen un juego libre y eso determina cómo funciona la vida de las personas, cómo distribuimos la riqueza, cómo distribuimos los bienes que nos da la naturaleza. Con el funcionamiento de esas dos reglas no es posible conseguir bienestar, igualdad, justicia y paz. Por el contrario, la encíclica establece que intervenir y poner la dignidad humana en el centro de las decisiones es fundamental. Esto es algo muy importante para las personas que ejercen funciones de responsabilidad política, que ejercen puestos de poder. Poner la dignidad humana en el centro de las decisiones. Podemos preguntarnos si encontramos a nuestro alrededor opciones políticas que estén tratando de situar a las personas en el centro de las decisiones políticas. Y por supuesto una política económica orientada al bien común, que promueva esto de lo que tanto se está hablando ahora, la diversidad productiva, no tener monopolios económicos. Me fijo ahora en la realidad económica de Canarias, un territorio que vive fundamentalmente del turismo y continuamente se está diciendo hay que diversificar la producción, hay que dedicarse a otras cosas también, hay que tener una industria, hay que tener una agricultura, hay que tener una economía de los cuidados, ¿no? Hay que focalizar el crecimiento económico en otro sentido, crear puestos de trabajo en vez de reducirlo, combatir este discurso, ¿no?, de la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial que vendrá a sustituir y acabar con los puestos de trabajo. Bueno, yo creo que no hay que ser tan catastrofista. Es probable que estemos ante una revolución tan importante como lo fue la revolución industrial. Y también en aquel momento se pensaba que las máquinas venían a destrozar el trabajo humano, los puestos de trabajo realizados manualmente por las personas, y luego nada de eso sucedió. Pero sí es verdad que la transformación digital y todas las innovaciones tecnológicas tienen que orientarse al bienestar de las personas y humanizar el trabajo. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Vamos a irnos a
al capítulo 7. Fíjense en esta frase. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz. Caminos que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro, con ingenio y con audacia. Crear caminos de paz, caminos de reencuentro. Y para construir esos caminos se necesitan artesanos. La declaración anterior parece incorporar, a mi modo de ver, un doble contenido. Por un lado, hay un diagnóstico de situación. Se necesitan caminos de paz. Vivimos en un mundo muy violento, caracterizado por una violencia a todos los niveles, extrema, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser esos caminos? ¿Cómo tendrían que ser esos procesos de paz? Podríamos preguntarnos eso, incluso si quieren para el debate. ¿Cómo tienen que ser los caminos, los procesos que permiten construir la paz? Y luego, aparte de ese diagnóstico, hay una llamada personal al compromiso con la paz. Se necesitan artesanos y artesanas para construirla. Y esta invitación nos lleva a preguntarnos a título individual, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué me mueve? ¿Qué proyecto de vida estoy realizando? ¿Cómo es el entorno en el que vivo? Me siento como persona interpelada por esta llamada a construir la paz de forma comprometida. Entrando de lleno en el capítulo 7 dedicado a la arquitectura y la artesanía de la paz, vamos a encontrar ahí en los pasajes comprendidos entre los apartados 228 a 235, por un lado lo que a mí me ha parecido que, no sé si estoy equivocada o no, que son afirmaciones, ¿no? Hay una serie de afirmaciones que vamos a ir analizando a continuación que, en mi opinión, en mi humilde opinión, encierran llamadas al compromiso. Pero por otro lado también encontramos herramientas para llevar a cabo esas afirmaciones, esas llamadas al compromiso. Veamos. Primera afirmación. La sociedad no es homogénea. Esta afirmación es muy importante porque nosotros cuando hablamos de la sociedad en general tendemos a hacer afirmaciones de carácter radical. Bueno, es que la sociedad va mal. Bueno, es que la sociedad es injusta. Es que la sociedad no es homogénea. Es que, pues sí, la sociedad es diversa. La sociedad está integrada por personas de distinta procedencia, de distinto origen, de distintas razas, hombres y mujeres, personas jóvenes de edad avanzada, personas que tienen creencias, que tienen religiones, ¿vale? Por tanto, esta afirmación es importante porque construir la paz implica construirla en una sociedad diversa, desigual, diferenciada. Por tanto, esta es una afirmación muy importante porque la paz, ya veremos que este mensaje está implícito en todo el capítulo, la paz hay que construirla sobre la base del reconocimiento de esa diversidad. ¿Qué herramientas hay en este apartado 228 que afirma que la sociedad no es homogénea? Bien, trabajemos juntos, practiquemos búsquedas comunes, admitiendo esa heterogeneidad, esa diversidad. Sin embargo, la paz, para construirla, requiere compromisos compartidos, no en solitario, no cada uno con su creencia, no cada uno con su partido político, no cada uno con su sindicato, no cada uno con su agrupación. Hay que abrirse, trabajar con los otros, hacer búsquedas comunes y siempre sacrificando, renunciando a aquello que nos impida trabajar por el bien común. Segunda afirmación, identificar bien ¿cuáles son los problemas que constituyen amenazas y obstáculos para la paz? ¿Dónde está amenazada la paz? ¿Cuáles son las amenazas para la paz en el momento actual, en el mundo en que vivimos? Y esto me parece muy interesante. Estos días
entrevistas que me han pasado con ocasión de esta intervención, yo insistí mucho en esto, ¿no? En que Fratelli Tutti nos propone aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas. Reconocer que es posible que el otro, el que piensa de forma distinta a mí, el que experimenta la vida de una forma completamente distinta, aporte a su vez una perspectiva que es tan legítima como la nuestra. Y por supuesto, no encasillar al diferente, no considerarlo tan solo por cómo se comporta, sino por la promesa que lleva dentro. Esto es algo muy, iba a decir muy bonito, pero no es bonito, es algo muy profundo. No encasillar a los demás por cómo se comportan. Ah, es que esta persona es así. Es que no puedo trabajar con ella. Es que es insoportable. No se puede hacer nada. ¿Qué vas a esperar? No encasillarlo por el comportamiento, por la conducta, sino por la promesa, por la dignidad que lleva dentro, ¿no? De esto hablan los grandes maestros en Oriente y en Occidente, y las grandes maestras también, que somos mucho más de lo que refleja nuestra conducta en un momento determinado, y que siempre dentro de nosotros hay un potencial, ¿no? de dignidad, que no siempre se aprecia, pero que está ahí. Tercera afirmación, la verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva. Y para que haya paz con reconciliación, hay que trabajar en la idea de servicio, en el sentimiento de servicio, más que en la idea de dominar. El dominio, el deseo de dominio, ya lo vimos con anterioridad, constituye la base de cualquier conflicto y en cualquier dimensión. Así que si nos ponemos en la dimensión de prestar un servicio, más que en la idea de yo tengo razón, yo sí sé, yo sé cómo se organiza esto está mal organizado, yo sí voy a lograr arreglarlo. Probablemente esa reacción desde el ego, ¿no? Desde lo que constituye nuestra construcción egoica, no sea una herramienta buena para crear la paz. Y debemos reflexionar sobre ello, ¿no? La reconciliación para la paz basada en compartir con los otros lo que uno posee. Bueno, sobre esto no voy a decir nada que ustedes no sepan. En una encíclica que se llama Fratelli Tutti y que está inspirada en la figura de San Francisco de Asís, ¿cómo no iba a entrar esta idea para construir la paz? Compartiendo con los otros lo que uno posee y luchando por la justicia a través del diálogo. ¿Cómo construir justicia? La encíclica indica que la herramienta es el diálogo y la relación entre justicia y paz es una relación muy estrecha, íntima. No puede haber paz sin justicia. Para construir la paz es necesario que haya justicia. Nadie se conforma con una paz ficticia donde alguien siente que es objeto de un trato injusto, no equitativo, un trato que le relega, que le excluye, que no le integra. Por tanto, sobre las relaciones entre justicia y paz se podría hablar mucho, largo y muy tendido. Las relaciones entre justicia y derecho, por ejemplo, no siempre hay una relación pacífica entre derecho y justicia. Las leyes pueden decir cosas. Las leyes pueden proponer que las personas tengan determinados derechos y cómo se ejercen. Pero otra cosa es que cuando la gente tiene un problema y siente que ese derecho no le es respetado, la justicia responda. Haya justicia efectiva. Las relaciones entre el derecho y la justicia son muy delicadas y en muchos casos se dan la espalda. En ocasiones los órganos judiciales que ven cómo los ciudadanos tienen que pleitear para conseguir
satisfacer un derecho que una declaración universal, una constitución le reconoce, pues tienen que pleitear, tienen que gastarse el dinero y pleitear para conseguir que se les reconozca. Pero a veces la justicia se encuentra con que el derecho no le da herramientas suficientes. Y es una justicia parcial, es una justicia incompleta. Bueno, pues volviendo al tema de la paz y de la reconciliación, es indispensable que haya justicia para poder adentrarnos en el territorio de la paz, sobre todo de la paz duradera, la paz estable. Cuarta afirmación, que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Bueno, esta me parece una frase tremenda, tremenda. El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de que formamos parte de una familia humana. Esto es fundamental para desarrollar en nosotros internamente como seres humanos la confianza, el abandono de todos los miedos. Y dice la encíclica, este sentimiento de pertenencia a la gran fraternidad universal, a la gran familia humana, tiene que dar lugar a que si uno tiene una dificultad, sepa que los demás van a acudir en su ayuda. Bueno, esto es toda una llamada a trabajar por la paz. Tener el sentimiento de que pertenecemos a una unidad, a un todo, donde aunque no nos comprendan del todo, no estamos excluidos. El sentimiento de pertenencia, de confort, de seguridad. Esto implica que todos han de trabajar por el bien común, pero sin anular al individuo. Bueno, esta es otra herramienta que hay ahí en el apartado 230. Todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Esto nos lleva al territorio, ya saben ustedes, clásico, ¿no? De si para conseguir el bien común hay que hay que sacrificar el interés individual. Si para trabajar por el bien común es necesario que yo sacrifique mis intereses, mis ansias y mis anhelos personales. Yo creo que en el momento actual ya estas cosas no se sostienen. Sí es posible hablar de que hemos de alinear, ¿no? Hemos de alinear nuestra construcción de un proyecto vital personal con el bien común. Pero no tiene por qué ser uno en detrimento del otro. Si yo no siento que tengo una plena realización personal cuando estoy involucrada en comunidades, en agrupaciones, en colectivos, en asociaciones, donde trato de contribuir con mi modesta aportación al bien común y a la paz social, si yo no siento que ahí me realizo personalmente, lo primero y principal que podría hacer sería dejarlo y ver primero qué es lo que está sucediendo conmigo, ¿no? Entiendo que tiene que haber un encuentro de intereses individuales y colectivos, ¿no? Lo personal y lo individual alineado con el bien común. Quinta afirmación. Hay una arquitectura de la paz en la que intervienen las instituciones de la sociedad, pero hay también una artesanía que nos involucra a todos. Me voy a parar un poquito aquí, en esta diapositiva, porque cuando la encíclica habla de la arquitectura y de la artesanía, claramente está hablando de dos planos diferenciados. Porque la arquitectura parece reconducir a la relevancia de lo público, de la vida política, social y económica. ¿Por qué? Porque el término arquitectura parece estar referido a, ¿no? Si hablamos de un edificio, a grandes estructuras, a las paredes maestras de una casa, a los pilares básicos por los que se rige la vida social, la vida de los pueblos. Mientras que la artesanía de la paz hace referencia
a un plano distinto, a la trascendencia de lo privado, de lo individual, de lo personal. Así que yo creo que aquí hay una invitación a dimensionar la paz en estos dos planos. La relevancia de lo público y del poder público, pero también la trascendencia de lo que hacemos en la vida privada, en la vida cotidiana. ¿Recuerdan la frase anterior? Se necesitan artesanos y artesanas para construir los caminos de la paz. Yo creo que la encíclica está haciendo una doble llamada a los poderes públicos para construir la arquitectura de este edificio, las grandes paredes maestras de la casa humana, ¿no? Del bien común, la paz universal. Pero también está haciendo una llamada a nosotros como personas, como individuos, para construir con nuestras manos. ¿Cómo se construye la artesanía? Con las manos. Modelando el barro de la vida que tenemos, tal y como es, donde vivimos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro pueblo, con nuestro barrio, las personas que la vida ha puesto en nuestro camino. Esta es la artesanía. La arquitectura, pues eso es el diseño de los grandes proyectos, de los grandes modelos. Y ambas cosas se complementan. No es posible construir una arquitectura sólida y robusta para la paz si no hay unos artesanos y unas artesanas que estén alicatando, pintando, colocando las piezas interiores del edificio. Lo que da confortabilidad, lo que da bienestar al edificio no son las paredes de hormigón, es lo que hay dentro, qué elementos hay dentro. La cocina, el jardín, la escalera. Ese es el trabajo de la artesanía. Y esa es la llamada al compromiso y a la involucración, creo yo. Sexta afirmación, favorecer la cultura del encuentro. Esto es muy importante porque aquí en este apartado está muy presente la idea conforme a la cual hemos de ser conscientes de que la paz no se conquista y ya se tiene, ya se ha alcanzado, sino que la paz se construye, es una tarea continua, permanente, y que exige además el compromiso de todos. También hay una llamada para esa cultura del encuentro a colocar en el centro de cualquier acción política, social y económica la dignidad de la persona, como vimos antes. La cultura del encuentro tiene que tener presente el respeto por el bien común, la preservación de lo que es común y algo indispensable, tomar en cuenta, tener en cuenta la dignidad de la persona. Miren, en ocasiones en las facultades de Derecho, el alumnado dice, no, la dignidad de la persona es un derecho fundamental. Y tenemos que decirles que no, no es así. No, la dignidad de la persona no es un derecho fundamental. La dignidad de la persona es algo anterior a los derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, el derecho a la igualdad, sí, todo eso son derechos fundamentales que un Estado puede reconocer o no. Depende de cómo es ese Estado, de cómo es la política del Estado. Pero antes de que nazcan los derechos fundamentales, está la persona y su dignidad. Por tanto, la dignidad, ¿qué sería? Pues el atributo que nos distingue del resto de los seres de la tierra. Es esa condición humana que nos diferencia de los demás. Nuestra capacidad de crear, de construir, de disentir, de apoyar, de afirmar, de participar. Algo que es completamente inherente al ser humano, ¿no? Pues poner en el centro de toda acción política la dignidad de la persona. Y como ejemplo al alumnado, a veces les decimos cosas como, fíjense,
Una persona que es un preso, que está en una cárcel porque ha cometido un delito horroroso, deleznable, abominable, sigue teniendo una dignidad humana, intrínseca a su ser. Y hay que pensar en esa dignidad si nosotros queremos reconvertir a esa persona para su regreso a la sociedad, para reconciliar a esa persona con la sociedad. Bueno, pues de todo eso yo creo que se hace referencia en esa cultura del encuentro para crear la paz. Séptima afirmación, huir de toda venganza y de la búsqueda de intereses particulares, de intereses además a corto plazo. A ver, la encíclica dice textualmente huir de manifestaciones públicas violentas. ¿Por qué no ayudan a encontrar caminos de salida? Bueno, yo no creo que esto se esté refiriendo, y ustedes si disienten, pues luego en el debate me lo pueden decir, pero yo no creo que esto quiera decir que manifestaciones públicas como las huelgas de trabajadoras y trabajadores que salen a la calle a protestar por los bajos salarios, por la explotación laboral que estamos viviendo en el momento actual, por la sobredimensión de la carga de trabajo, por los horarios de trabajo excesivos, que no permiten a la gente tener tiempo disponible para cuidar a sus hijos y a sus hijas, para cuidar su hogar, para tener hijos e hijas. Tener un embarazo ahora es un problema en los lugares de trabajo. Bueno, pues yo no creo que la encíclica esté de alguna manera proponiendo que se huya de ese tipo de manifestaciones públicas donde la ciudadanía sale a la calle a pedir a los poderes públicos cambios en la toma de decisiones, reconocimiento de derechos. No, yo creo que se está refiriendo más bien a estas manifestaciones de carácter violento que ahora entroncan con formas de manipulación política, con populismo, con manifestaciones de fuerza, ¿no? Para conseguir cambios políticos por la fuerza, ¿no? Esto, ocupar parlamentos por la fuerza, ¿no? Para conseguir pues, derrotar resultados electorales que no nos gustan, ¿no? Creo que se refiere a este tipo de cosas. No ayudan a encontrar caminos de salida y no a lo otro, precisamente. Octava afirmación, el reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. Cómo reconstruir la dignidad de aquellos que se han quedado atrás. Y aquí un recordatorio de esa famosa metáfora del Papa Francisco, hay que salir a las periferias, hay que salir al encuentro de aquellos que están lejos, que no están en el city center, ¿no? No están en el centro de la ciudad, no están en el centro de los intereses. Ahora que estamos en campaña electoral, uno observa cómo pues, determinadas personas que ocupan cargos políticos se acuerdan de que tenían barrios y van por los barrios, ¿no? 4 años después a convocar a sus vecinos. 4 años después se han acordado de que tienen barrios porque su interés ha estado centrado, ¿no? En el centro ciudad y en hacer exposiciones, abrir museos, poner macetas en las calles. Sí, pero tienes unos barrios donde la gente tiene dificultades para tener luz en su casa, para tener agua, para tener un centro de información, para ayudar a la gente a superar la brecha digital, ahora que todo se pide por sede electrónica. Bueno, y las personas que no tienen un ordenador en su casa, ¿cómo acceden a la sede electrónica para pedir el ingreso mínimo vital, ¿no? Ese es el reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. Novena afirmación. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Bueno, esto de nuevo entronca con Fratelli Tutti y el ensalzamiento de una figura como es la de Francisco de Asís para inspirar la propia encíclica. Y ahí, en esa opción por los pobres, el apartado 234 de la encíclica nos recuerda que la cercanía es lo que nos hace
amigos de los pobres, nos permite escuchar, contemplar, ver, reconocer sus anhelos y luego practicar la justicia social. Sin justicia social no es posible la paz. Es aquello que nos enseñaba Pepe hace tantos años, Pepe Suárez. ¿Se acuerdan? Ver, juzgar y actuar. Pues es ver, es observar esa cercanía que necesita la gente, cómo vive la gente, cómo contribuir a la mejora de la vida de los que nos rodean, ¿no? Reconocer sus anhelos y por tanto contribuir a promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas. Eso dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de Naciones Unidas. Y todos los pueblos, todos los países de la Tierra, por ser miembros de Naciones Unidas, están llamados a cumplir esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y uno de ellos, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El objetivo número 8. 10ª afirmación, ya vamos llegando al final. La inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. La inequidad. Y aquí viene una relación muy importante entre el concepto de la paz y la igualdad. Para que haya paz, indudablemente, tiene que fortalecerse la igualdad de los seres humanos. La igualdad entendida como igualdad de oportunidades. La igualdad como valor ético, ¿no? Que tiene que inspirar la evolución de la humanidad. Y he de decir aquí que el concepto de la igualdad ha sufrido una evolución importante en los últimos años, ¿no? Porque durante mucho tiempo, incluso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Se pensó que la igualdad significaba la homogeneidad, ¿no? Para que haya igualdad, hay que tratar a todos por igual. Y entonces se pensó, muy bien, pues para poner en práctica la igualdad, lo que hemos de hacer es tratar de igual modo a colectivos distintos. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Eso es un principio que está en la Constitución, un derecho. El artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por causa de, entre otras, por razón de sexo, ¿no? Y entonces se pensó, bueno, pues entonces la igualdad significará tratarlos por igual. Pero en un momento determinado se consideró que esa concepción formal de la igualdad lo que estaba haciendo era consolidar la situación de desigualdad de partida que arrastrábamos desde siglos atrás, como Isa puso de manifiesto en su anterior charla, la precedente charla que tuvo lugar aquí en el ISTIC. Y entonces se ha pasado a un estadio posterior donde se ha pretendido superar ese concepto formal de la igualdad para entenderla de otra manera distinta. La igualdad no puede ser entendida de manera formal, sino de manera sustancial. Entonces hay que admitir que la igualdad puede exigir tratos distintos, tratos diversos. Y ahí vino la justificación de las acciones positivas. No, no, no. Si tenemos colectivos desaventajados y desfavorecidos, la igualdad requiere tratos diferenciados para esos colectivos que se han quedado atrás, que están desaventajados. Por tanto, igualdad, diversidad, justicia, son nociones imprescindibles para construir una paz, aceptando que esa paz tiene que integrar la diversidad de la sociedad. Y aquí la encíclica hace una llamada a empezar siempre por los últimos, pero además desde los últimos, señalando que hay que integrar a los más vulnerables en los procesos de construcción de la paz. Por tanto, no es una paz para los excluidos, para los vulnerables, no. Es una paz construida con ellos, reconociendo cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones, sus anhelos
de justicia, de igualdad, de progreso. Por tanto, es una paz que se tiene que basar en el diálogo, en el encuentro, en la negociación. Y para ir cerrando, hay otra afirmación básica que vamos a encontrar en el apartado 236 y en los siguientes también, relativa al sentido del perdón. Me pareció importante traer esto aquí porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que sin el perdón no es posible construir una paz. Porque la paz no se establece a partir de principios y declaraciones innovadoras y novedosas. Normalmente la paz exige reconocer el conflicto, reconocer el problema, reconocer la violencia, reconocer que existe una controversia, un choque de intereses. Y a partir de ese reconocimiento, para que haya paz tiene que haber reconciliación, y para que exista reconciliación el perdón es fundamental. El perdón y la reconciliación son temas, como ustedes saben mejor que yo, son temas muy acentuados en el cristianismo y por supuesto en diversas formas de pensamiento, en diversas religiones, en tradiciones espirituales, ¿no? El perdón como un elemento fundamental para el crecimiento personal, para la evolución humana y también para la paz social, para la paz política. Dice la encíclica, el riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes, las convicciones religiosas, y presentarlas de tal modo, que terminen alimentando el fatalismo, la inercia, la injusticia o la intolerancia y la violencia, ¿no? Que nos aferremos tanto a nuestras convicciones ideológicas, políticas, religiosas, ¿no? Que termine eso convirtiéndose en un obstáculo para construir la paz, como artesanos, como artesanas, que estamos llamados a construirla. La defensa a ultranza de nuestras convicciones, la defensa a ultranza de nuestras posiciones, ¿no? De nuestras creencias. No. La encíclica apunta en el sentido de que para construir la paz tenemos que ir a encuentros, al reconocimiento de que el otro puede tener también una legítima creencia que ayude a construir el bien común. Y el perdón a quien nos ha ofendido, el perdón a quien en ocasiones se convierte en un obstáculo para poder ejecutar decisiones que previamente se habían tomado porque se consideraban como positivas. Bueno, esto es toda una llamada, yo creo que no solo a construir la paz en lo público, en los espacios del compromiso político, sino que es también una llamada a nuestra interioridad, a nuestra espiritualidad, ¿no? A cómo construimos nuestro proyecto personal en solitario y en las comunidades donde podemos estar integrados. Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales, obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Destaco esta afirmación de la encíclica porque creo que constituye una auténtica llamada personal al compromiso con nuestra vida cotidiana. La paz, por tanto, como oficio de artesanos que podemos practicar en nuestra vida cotidiana. Y esa idea central, que la paz nunca se gana, la paz se construye día a día, cada vez que nos levantamos de la cama y empezamos un nuevo día, tenemos ahí un reto con la paz. Nuestros conflictos interpersonales con nuestra pareja,
con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro lugar de trabajo, con las personas con que nos relacionamos, con nuestra asociación, con nuestra comunidad. La paz nunca está ganada, se construye día a día y por tanto necesitamos ese compromiso artesanal. Es verdad que la arquitectura es indispensable para construir el edificio, pero a mí me parece que en la encíclica hay una fuerte llamada al compromiso personal. Muchas gracias por la atención, gracias por su paciencia y quedo ahora a disposición, si lo estiman oportuno, de un ratito para compartir con ustedes pues, sus opiniones, sus valoraciones o preguntas, en fin, lo que quieran. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ahora le ve las caras. Sí, sí, sí. Ahora ya ves la cara. Esto no es imprescindible. Bueno, ante todo, a mí me ha dejado emocionadísima desmenuzar la Fratelli Tutti en torno al tema de la paz. Me ha parecido hermosísimo, nunca lo había hecho así. Y el hecho de ir punto a punto, frase a frase, que todo converge en una misma idea central, creo que nos puede ayudar muchísimo, incluso a la hora del diálogo, pero mucho más a la hora de la reflexión y, como tú has dicho, de la forma de vivir. Entonces, si les parece, aprovechando que el tema es sabroso, vamos a abrir el diálogo, vamos a abrir la intervención. Tengan en cuenta los que están conectados, que también tienen derecho a la palabra. Entonces pídanla y a través de Fausto, que los ve en pantalla también, se la iremos dando. Vale. ¿Alguien de la sala quiere decir alguna cosa, empezar, comentar? No hace falta que sean solo preguntas, sino comentarios, cosas que queremos decir, porque nos sale de dentro. ¿No? ¿Alguien quería pedir la palabra? Oye, nos has dejado cao, Margarita. Da la impresión de que nos has dicho cosas tan fuertes que nos has dejado un poco completos ya, ¿no? Yo pienso que sin la paz no se puede vivir, ¿no? Espérate, voy a acercar un micrófono, ¿sí? Pueden conectar los micros si quieren, ¿eh? No, pero no pasa nada. Yo creo que mismo. Que digo que sin la paz no podemos vivir, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito laboral, o sea, de la sociedad no se puede vivir sin paz, en mi opinión. Por eso tenemos que hacer lo posible por tenerla, ¿no? Por conseguirla, ¿no? Menos la artesanía de la paz, ¿no? La artesanía de la paz total. Me ha encantado la división que has hecho, Margarita. Teo, Sí, Teo ha pedido. Teo, ¿tiene? Y por Ve- aquí, Juan Nebo. Juan Lebón, que también pide la palabra. Teo primero, Juan Lebón después. Sí, saludaros a todas y a todos y felicitarle a Margarita por la capacidad de síntesis y profundizar en las frases que saca de Fratelli Tutti. Me ha recordado en las lecturas que has hecho todo el funcionamiento del principio del Ubuntu africano, en el que la diferenciación que Occidente marca entre lo individual y lo colectivo no existe. Es como una especie de las caras de las monedas en que una no se explica sin la otra. Me ha gustado mucho el hecho de lo individual y lo colectivo en síntesis. La otra cosa que me ha gustado que la recalcaras es cuando planteabas el derecho de la acogida, no como un servicio social, sino como un derecho. Yo tengo derecho a pedir a mi hermano que sea mi fraterno, mi hermano, y al revés, ¿no? Donde yo tengo mis dudas es cuando tú planteas el perdón. Creo que el perdón tiene un problema y muy gordo con el ser humano,
que tiene que ser reconocido y recíproco. Si no, el otro sale perdiendo. Y muchas veces se cuestiona eso a otros niveles, ¿no? Y te felicito por tu exposición. Bueno, termino una cosa que tenía que plantearte. ¿Qué te parece la frase que escuchamos el otro día en vecindario, en el SPAL? Que decía algo así como, cuando la dignidad se haga, dice, la lucha continúa hasta que la dignidad se haga costumbre. Y como has hablado de dignidad, te quería plantear eso y qué te parece la frase. Gracias. Vale, contestas Margarita y luego le damos la palabra a Juan, por si el tema, o es lo mismo, tiene que ver con eso, Juan. ¿Quieres intervenir tú, Juan, o prefieres que conteste Margarita primero? Bueno, que conteste y después ya Vale, comentaré bueno, más o menos. te respetamos la palabra desde que conteste Margarita. No tiene. Dile que quite Ah, perdón. el micrófono. Juan, habla, Juan. No, Ah, perdón. Margarita, el micro. Está sin voz, abre. Abre. Es que lo tiene cerrado. ¿No puedes? Para todo, sí. Ábrelo, es que está cerrado para todo. Mira a ver si estás tú. Sí, solicitar. Espera un momentito porque no te oímos. Espera a ver si lo resolvemos desde aquí. Los puntitos al lado, eso. Ahí. ¿Ahora, Margarita? Eso. Ahora sí. Ahora sí. Estupendo. Era el anfitrión. Fausto, tenlo en cuenta, vale. Mira, Teo, dijiste una cosa del perdón. El perdón tiene que ser recíproco porque si no el otro sale perdiendo. No quiero decir que no. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero el perdón, casi seguro que es íntimo. O sea, el perdón es algo que te tienes que trabajar. Por ejemplo, si fuiste víctima de malos tratos cuando eras un niño o una niña, si tus padres te abandonaron, si tu maestro te castigaba en el colegio, ¿vale? Tú vas a arrastrar, ¿no? Tú vas a arrastrar unos traumas a lo largo de tu vida. Y llegará un momento en que tú afrontarás esos traumas. Y sin duda alguna vas a tener que enfrentarte al perdón. Con independencia de si ya tus padres están vivos o muertos, de si aquel maestro que te maltrató lo has vuelto a ver o nunca más supiste de él. O sea, el perdón yo creo que es algo tan íntimo que te lleva como a una catarsis, ¿no? Primero reconocer que te han hecho daño y luego transformar ese daño en comprensión. Porque si tú no te pones en qué le habría ocurrido a la otra persona para que llegara a hacerte este daño, tú no comprendes nada. Y solamente de la comprensión de la fragilidad humana del otro puede emerger el perdón. Ahora, yo creo que el perdón no tiene que, por sí mismo no es recíproco. No. A lo mejor tú perdonas y la otra parte no perdona. Pero tú has perdonado y te has liberado de esa carga de odio y de rencor. Bueno, no sé. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, pero es que la dignidad ya está. Lo que necesitamos es tomar conciencia
y cuando encontramos seres que ellos se sienten indignos porque están excluidos, porque han sido expulsados. No, no, no. La dignidad ya la tienes por el solo hecho de ser humano. Y ahora vamos a pelear por nuestros derechos. Vamos a reclamarlos. Vamos a ejercitarlos. Pero la dignidad ya está en nosotros. No es algo externo que me lo reconocen o no. Es que la tengo. Es que lo soy. Soy un ser digno. Vale, gracias Margarita. Juan, tienes la palabra tú. Abre el micro. En primer lugar, darle la razón con todos los términos usados para construir la paz, para poder vivir en paz. Pero me faltó escuchar una palabra que seguramente está presente para todos. Es la palabra del Jueves Santo. Servicio, amor, el amor fraterno, que en realidad creo que es lo que compendia a todo. Pero ya digo, sí, ha desmenuzado punto por punto todo lo que puede construir la paz, empezando por cada persona, claro. Muchas gracias, Juan. Pues sí, no aparece mencionada. Se ha hablado de fraternidad, de paz, no se ha hablado de amor. Quizá son palabras que nos quedan grandes, ¿no? Grandes. No lo sé. De todas formas, Juan, si me permite, en un cuento oriental de un maestro budista que recibió a un discípulo que vino a trabajar con él, bueno, a que le enseñara, ¿no? Pues el discípulo le decía cosas como, bueno, pero ¿tú cuándo me vas a enseñar? Porque yo he venido aquí y me tienes todo el día barriendo, limpiando, pero ¿tú cuándo me vas a enseñar? Y el maestro no le enseñaba nada, ¿sabes? No le daba discurso, no le daba teoría, no le daba la teoría, ¿no? Y el otro esperaba, ¿no? Algo, ¿no? Para nutrir su alma, su espíritu. Maestro, dame algo. El maestro le dijo, sí, ya tú desayunaste hoy. Sí, pues vete y lava tu cuenco. ¿Sabes? Como que... Detalles. Sí. No, como que el plano del amor está, oye, haz tu vida, haz lo que tienes que hacer, esmérate en ello. ¿Qué tienes que hacer? Levantarte, desayunarte, ordenar tu casa, ir a la compra, ir al trabajo. Esmérate en eso. Seguramente lo estaba mandando a limpiar y a barrer y a lavar el cuenco y todo eso, porque el chiquillo estaría distraído, pensando a ver cuándo el maestro le enseñaba las teorías y tal. No, esmérate en eso. Ahí está el amor, ahí está la iluminación, ahí es donde vas a experimentar. Sí. Entonces, en esta parte de la arquitectura y la artesanía de la paz, no aparece, fíjate, la palabra amor, no aparece. Pero las herramientas que te está dando, ¿no? Todas. Son herramientas para experimentar el amor, contribuyendo a la paz, a la tuya, a la interior, a la de tu entorno, pero también a la del mundo. Y no está la palabra amor. Tienes razón.
Guillermo. El otro día, me permite Perdona, Juan, perdona, no, que sigue terminando. simplemente comentar que el otro día, el viernes pasado, tuvimos una celebración especial por la vida de Pedro Monzón, que nos regaló el Señor. Y una de las cosas que estaba comentando la sobrina, Inma, fue que con respecto al tío, lo que ella mejor recuerda que aprendiera a, de alguna forma, a conjugar el verbo estar. Porque sí, para todo lo que tenemos que, para la construcción de la paz, hemos de estar, hemos de salir, no hemos simplemente de tener, sino estar disponibles a lo que haga falta. Y con eso me quedé también. Bien, Guillermo y José Ángel, y no tenemos tiempo, lamentablemente, para más, porque estamos cerquita de las 9. Si podemos ser breve, entramos más. Vale. Guillermo. Sí, antes que nada, Margarita, muchas gracias por esta claridad en la exposición que haciendo honor a tu nombre, has deshojado uno a uno los temas. Yo me anoté aquí en la tercera de las afirmaciones una cosa que decía: la justicia es la argamasa de la paz, pero luego hice una reflexión, era que la aplicación errónea de la ley como herramienta de la paz, como herramienta de la justicia, produce a veces violencia e injusticia. Sí quería subrayar también otra cosa, que esta exposición que han hecho hoy, magnífica, me acerca un poco más al concepto que Pepe Suárez repetía del sujeto político social, es decir, una construcción entre una arquitectura y una artesanía de diario. Y me viene a la imagen la construcción de las grandes catedrales, donde había un gran ejercicio de arquitectura, pero luego había un ejercicio a diario de los labrantes de piedra, que era un trabajo puramente artesanal. Y ahí es donde nos vemos. Muchas gracias. Teo, un José Ángel que había pedido. Damos la palabra a José Ángel, Margarita, y así si haces algún comentario ya entraríamos. Y una vez que terminemos con esta intervención, cerramos, porque tengo que darle la palabra, pero a Cristina. A ver, José Ángel, no te oímos, mi niño, abre el micrófono. No te oímos. No te oímos. José Ángel, no se te oye. No te oímos, José Ángel, abre el micrófono. Ábreselo de ahí. No, pero creo que lo tiene abierto. Sí, lo tiene abierto, es que no se le oye bien. No va bien. Mira, un poquito, espera, José Ángel, porque no te oímos, no nos miras. No nos mira. Mira, él dijo antes esto. Pero no lo vaya a dar. No, queremos escucharle, pero es que no se le oye. Pero hay que avisarle de alguna manera. Pero hay que hacer. Ya. Estamos intentando, ¿no? Ya. José Ángel, no se te escucha. No se te oye nada. A ver. Seguimos sin escucharte. El Teide te está taponando el sonido. No te oímos, José Ángel. Te oigo reír, pero nada más. Está. No lo conseguimos. Pues nada, que conteste. Pero mira, hay una pregunta que no sé si es esa la que él quiere formular. No sé si se me oye. Tenemos un chat tuyo, vamos a intentar recuperarlo. Dice, hablar de arquitectura
y la artesanía de la paz, mi pregunta es, en el momento actual, ¿es posible tejer vínculos de fraternidad en el mundo obrero y del trabajo cuando este mundo es el más sufriente debido, entre otras cosas, a ver si lo puedo seguir leyendo? Bueno, de todas maneras, Margarita, creo que tú puedes acceder también al chat, ¿no? Y puedes ver su pregunta, ¿verdad? Sí, sí. A ver, Margarita, ya para ir Espérate para cerrando. dar, porque se le está bloqueando. Espera, Margarita, que lo A active. ver, que te demos la voz. Ahora sí, mira, A ver, Margarita, inténtalo. Ahora sí, efectivamente, Mira, yo tengo aquí su pregunta, ¿no? Hablar del bueno, en primer lugar, a la persona que habló antes, Guillermo, nada, muchas gracias por lo que has dicho, que lo comparto plenamente. Gracias. Y esta pregunta, hablar de la arquitectura y la artesanía en el momento actual, la pregunta es si es posible tejer vínculos de fraternidad en el mundo obrero y del trabajo cuando este mundo es el más sufriente debido, entre otras cosas, al poder adquisitivo de sus salarios y el empobrecimiento continuo. Pues la historia lo que nos enseña es que o el mundo del trabajo se une para conseguir recuperar gran parte de los derechos económicos y sociales que se han perdido, o el empobrecimiento, la desigualdad, la segregación social no disminuirá, sino que irá a más. Ustedes saben que a finales del siglo XX y comienzos del XXI se ha producido una transformación cualitativa en nuestra sociedad. Y es que ha habido, permítanme que utilice esta expresión, pero ha habido como una especie de asalto del capital, de tal manera que la globalización económica, las transformaciones derivadas de la innovación tecnológica y de la digitalización están produciendo una segregación económica muy grande en la sociedad. El capital cada vez acumula más beneficios y el trabajo cada vez vale menos. El valor económico del trabajo ha caído y eso se refleja, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto, como las rentas del trabajo han pasado a tener un porcentaje dentro del Producto Interior Bruto muy inferior a las rentas del capital. ¿Esto qué significa? Que las inversiones que se están realizando tratan de obtener una maximización de beneficios y asumir muy pocos costes laborales. Se está tratando de conseguir empresas competitivas disminuyendo costes laborales. ¿Esto qué significa? Pues que los salarios, como dice Thomas Piketty, un economista francés que es muy joven pero que está leyendo todo el mundo a nivel mundial, cuando el capital crece mucho más que los salarios, aparece la desigualdad y la pobreza, crece la desigualdad y la pobreza. Y o la clase trabajadora toma conciencia de que esto está siendo así y sale a la calle a reclamar los derechos que justamente le corresponden por su trabajo, o la desigualdad y la pobreza terminará aumentando y creando problemas y conflictos sociales muy severos. Entonces, ¿es posible tejer vínculos de fraternidad? Sí, sí, es el momento. No habrá mejor momento que este, ¿no? Aquí y ahora, este es el mejor momento para una toma de conciencia y para una reacción. No tiene que ser violenta, pero sí tiene que ser una reacción firme. Y esto tiene que impregnar las universidades, los discursos, las opciones políticas que votamos, ¿no? Esto de poner ahora impuestos a las grandes fortunas, a la banca, pues va un poco en esa línea. O sea, ustedes tienen que contribuir. O sea, no es que se les esté pidiendo una redistribución, ni mucho menos. Se les está pidiendo que algo del margen de beneficio caiga en los bordes de la mesa, ¿no? Donde están los de abajo esperando que algo caiga, ¿no? Es un poco fuerte como lo estoy describiendo, pero no por ello es menos cierto.
Bien, vamos a terminar ya esta tarde llena de agradecimientos, como todo el mundo lo siente y lo ha expresado. No sé si en el chat habrá algún chat para todo el grupo que se pueda leer en voz alta. Y hay algunos agradecimientos por ahí. Hay uno de la parroquia de La Vega, Isabel. Comunícalo, sí. Sí. Dice desde... Espera un segundo, que quito esto aquí. Desde la parroquia de La Vega, las personas aquí presentes valoramos la sencillez y profundidad de la exposición de Margarita Ramos. Ha sido un regalo para nuestros oídos y corazones. Luego hay también muchísimas gracias. Gracias para ti, las tuyas. Muchas gracias, Margarita, y los organizadores de una magnífica conferencia. Bueno, yo creo que ustedes que están ahí conectados, lo que pasa es que los que estamos aquí tenemos más dificultad. Esta es la hora de la fraternidad a todos los niveles, sumada a la esperanza. Gracias. Estupendo porque está saliendo en pantalla. Sí, así lo pueden ver también aquí. En el momento final ya cerramos con Margarita, con todo nuestro corazón de agradecidos. Y le damos la palabra a Cristina, que va a dar la nueva actividad. De verdad, ya desde casa, Margarita, si te volvemos a llamar, lo siento. Vale, Aquí muchas la gracias. gente toma posesión enseguida, ¿sabes? Yo me tengo que ir porque cierran a las 9 y me Sí, dejan entre estas 4 paredes. te quedas ahí dentro de más. Vale, pues Gracias, Margarita. Gracias. Margarita. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos con todo esto. Digo que nos quedamos con todos estos deberes para realmente ser artesanos y artesanas en el día a día, que es lo difícil. No solo es la arquitectura, sino la artesanía. La arquitectura sin los artesanos no llega a nada. Comunicarles, me imagino que escuchan bien, ¿verdad? Comunicarles 3 cositas. Primero, que lo voy a decir por orden cronológico. El día 10, ¿vale? Se va, de mayo, exacto. El día 10 de mayo, miércoles, va a ser un miércoles a las 7:30 aquí, en la casa de la iglesia. Pues va a haber una mesa de reflexión en torno a depositar un voto responsable, ayudar a los cristianos y cristianas a depositar un voto responsable. No solo cristianos y cristianas, cualquier persona está invitada a participar, ¿no? Entonces va a ser una mesa donde van a intervenir 4 personas. Está Alberto Cabré, como empresario, Nelida Hernández, secretaria general de Pastoral, Juan María Mena, párroco de Santa Isabel de Hungría y profesor del ISTIC, Pino Trejo, militante de la OAC, ¿vale? Y entonces es eso, una mesa redonda para ayudarnos un poquito a reflexionar de cara a las próximas elecciones. Se va a intentar hacerlo también por Zoom. Lo digo porque seguramente desde la escuela enviaremos también el enlace. Después recordarles, que lo habíamos dicho, 10 de mayo a las 7:30, aquí, lo que es miércoles, ¿vale? El 10 de mayo sí que es miércoles. Luego, a continuación, el 16 de mayo, que ya lo dijimos la última vez, y también ya tenemos el cartel, esta noche no, pero a partir de mañana ya se enviará a todas las personas de la escuela también. Se va a hacer la presentación del libro Pepe Suárez, soñador y constructor de fraternidad, artesano. ¿Vale? Entonces, es ese el 16 de mayo a las 7:30, aquí también. Intervendrán Daniel Barreto, que es el prologuista además del libro, Isabel Pérez, por supuesto, su esposa, y Antonio Quintana, que es el autor del libro. ¿Vale? Digo, bueno, yo lo presentaré. Presentaré el acto, pero que nos veremos aquí. Ese no se va a transmitir seguramente en directo, pero luego se enviará ya grabado, se enviará, o sea que quienes puedan, pues mejor es la asistencia, porque es un momento de encuentro, de vernos, de dialogar, ¿no?
amigos y amigas de Pepe Suárez. Sí, vinito. Y un vinito por eso. Y un vinito para ese diálogo, eso que le gustaba tanto a Pepe, ¿no? Y luego ya el martes 23 de mayo será la siguiente sesión, que era la que estaba también en el programa, que vamos a tratar el tema la sociedad de los cuidados, algo que también aparecía hoy, y nos acompañará Pino Trejo, militante de la OA, liberada también por este movimiento. Bueno, ya la presentaremos en su momento. Vale, sí, muy conocida también de la escuela. Y como siempre será a las 7:30 aquí en la Casa de la Iglesia, pero también enviaremos previamente el enlace porque lo haremos como hoy, como siempre. ¿Vale? Darle las gracias bueno, a los que están aquí, a todos y todas las que están aquí y por supuesto a ustedes que están en el otro lado, pues muchísimas gracias por su presencia. Bueno.